te mostramos cómo pasamos de esto a esto con nuestras propias manos. Somos Santi y Gra viajando en la Yanti de viaje, así que síganos para ver este proceso de camperización. Este video va de cómo hicimos el tema del aislamiento y el revestimiento de nuestras paredes. En nuestro caso no fue un solo proceso, sino que a lo largo de toda la camperización estuvimos aislando. Estuvimos del día 6 hasta el día 122 más o menos aislando. Sí, tenemos todo registrado. Todo registrado. Bueno, y este es uno de los pasos más importantes, así que préstenle mucha atención, por 3 motivos. Primero, te aísla del frío y del calor. Segundo, de los sonidos. Y tercero, de la condensación, que es algo que creo que todas las personas que vivimos en motorhome le tenemos miedo a la condensación. Pánico a la condensación. Así que este paso es súper importante para que se hagan bien su casita. Nosotros consideramos que hay 5 tipos de materiales que se puede utilizar para aislar, y esos son el polietileno, telgopor, poliuretano expandido, lana de vidrio y Kiteflex. En nuestro caso usamos el polietileno de 10 milímetros con de doble cara aluminizada, viene con simple cara aluminizada. En algunas partes con huecos usamos telgopor de 5 centímetros. ¿Y qué más usamos? Y usamos el expandido en las partes de los tirantes de la camioneta, que bueno, se pone como con una pistolita. Claro, poliuretano expandido en la parte donde era inaccesible, claro, colocamos eso. Esto lo hicimos por una cuestión de economía, del costo del material y por la facilidad de colocarlo. Nosotros no somos expertos en este tipo de cosas, así que elegimos el material que creíamos que éramos capaces de manejar y colocar. Y para el tema del revestimiento usamos fenólicos de 8 milímetros. Esto es porque la camioneta, al tener una forma curva, con este material podíamos darle bien la forma. Sí, así que bueno, la pintamos, ahí también vamos a mostrar cómo hicimos el tema de la pintura. Así que ahí les vamos a mostrar, y quédense que al final de este video les vamos a mostrar cuánto gastamos y cuánto tiempo tardamos en hacer este trabajo. Ya quedó toda la pared aislada con 2 capas. Después vamos a esperar para pasar los cables en el medio y después hacer otra capa arriba. Y acá Santi ya está midiendo porque vamos a empezar con la parte del techo. Ay, qué sal. ¿Y Santi? Acá estamos pegando aislante. No, ahí está. El consejito del día es pegarlo por pedacitos, porque cuando lo pegas grande te empieza a traer todo y te quedan las manos así. Vamos a poner pasacable. Primer intento. Puede salir mal. No, mentira, el primer intento ya lo hicimos y está puesto. No mientas. Hacer una grabación. Hay que generar suspenso. Es que entra re fácil. Great. Como no sabemos qué va, lo vamos a dejar ahí colgando. Espectacular. Perfectísimo. Bueno, ya estamos en nuestro primer rollo de polietileno doble cara, que es de 20 metros. 20 metros cuadrados, son 20 metros lineales por uno alto. Y lo que nos sirvió fue para hacer 7 metros y medio, cubrir 7 metros y medio de la chata en 2 capas. Siempre 2 capas. Todo el piso, que le pusimos una capa. Toda esta pared, que tiene doble capa, incluso está aislado hasta acá adentro, aunque no se ve. Todo eso acá está aislado. Hicimos esa parte del techo también con doble capa. Esta la dejamos para la claraboya. Y estas otras 2 con doble capa. Más Poxirran ahí, fíjate con 3-4 creo que era. 3-4. Así que eso gastamos. Y compramos este rollo y otro más. O sea que creo que nos fuimos mamando. No, tranquila que nos falta todavía cubrir. Bueno, esto es lo que hicimos hasta ahora. Dale. No sabía que estás grabando. Che, vamos a pasar los cables y para eso ya dejamos todos los corrugados. Y hay un tema que los pusimos y antes de poner la tapa nos fijamos si pasaban y no pasaba el corrugado, no pasaba el pasacable por el corrugado. Entonces lo que hicimos fue
Vamos a pasar los cables ahora y después vamos a tapar para asegurarnos que no tengamos problemas después. Entonces, ¿qué se hace? Viene esto, que es un pasacable, como se llama. Esto es flexible y lo que hace es ir por el tubo. Acá le ponemos un poquito de cinta y acá pasamos los cables necesarios. Bueno, ya estamos por poner la pared, pero antes les queremos mostrar. Ya pasamos todos los cables y aislamos. Acá tiene 3 capas de esto, que es 1 centímetro. Acá tiene 2 y este telgopor de 5. Y todavía le falta poner otro más de estos. Y bueno, y acá metimos hacia la fuerza, no sé. Un montón. No sabría cuántas capas tiene, pero una banda. Y bueno, y ahora sí va la primera pared. Claro, pero lo que queríamos mostrar es que la aislación que tenemos son 2 capas de 1 centímetro de isolán doble aluminizado, uno ahí de tergopor de 5 y después va uno más. En total hace un paquete de casi 8 centímetros de aislante, digamos. Como para no sufrirlo. Tema paredes, ya pusimos fenólico de 8, tiene 3 manos de impermeabilizante atrás, fondo blanco y ahora hay que empezar a pintarla con pintura blanca. Estamos esperando que se seque esta mansilla, que tapamos los remaches cuando la pusimos. Y ahora ya estamos por terminar de cortar esta. Vení. Vamos a pasar por el medio de la camioneta acá, Bardito, Perrito. Acá está nuestra ayudante que se incorporó. Acá estamos por cortar la ventana, ya le hicimos el agujero de los pasacables. Acá va a ir una toma para enchufes. Y bueno, ahora hay que cortar la ventana, esperemos que quede bien. Sí, y también ahí se le hizo el pasarrueda, digamos. Claro. Y allá arriba, como por acá, ya está cortado con la forma de la camioneta. Vamos a ver cómo queda. Bueno, vamos a hacer un par de aclaraciones. Nosotros para pegar este material lo que usamos fue adhesivo de contacto. Como vieron, usamos la marca PoxyRam, pero después cambiamos a otra y nada, da resultado. Tiene que ser cualquier adhesivo de contacto. Y para el telgopor lo pegamos con cinta para sujetarlo, porque esto requiere un pegamento especial que era carísimo, para nosotros no se justificaba. Y bueno, terminamos usando al final como 3 tarros de pegamento. Grandes. Y del poliuretano. ¿Poliuretano? Sí. También terminamos usando 3. O sea, nada, gastamos mucho más de lo que pensamos. Pero lo importante es que le dimos muchas capas de aislante por todos lados, techo, piso, paredes, todo está aislado. Y ahora que vivimos acá realmente comprobamos que es súper importante. Hemos estado a -2 grados y la verdad que acá adentro estaba súper bien. Otra aclaración es que las paredes las remachamos, no las atornillamos, porque el remache la propiedad que tiene es que no se afloja como si se puede aflojar un tornillo con el movimiento. El tema de aislación se va dando en diferentes etapas. Entonces vieron que en una etapa no había nada en la camioneta y en otra etapa ya bueno, había un poco de techo, había algunas paredes que en los próximos videos vamos a estar contando y mostrando cómo hicimos los techos, los baños y demás. Suscríbete que al final de esta sección de videos haremos el van tour completo.